Vamos a predicar la palabra del Señor. Les invito a que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el verso 13 de ese capítulo 1. Y si usted me puede acompañar de pie en reverencia a la palabra del Señor, se lo agradezco. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. La palabra del Señor dice así: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento sagrado, donde podemos estar reunidos en un mismo sentir, unidos a través de un mismo espíritu, sentados a los pies tuyos, Señor, a los pies de tu palabra, para que tú edifiques nuestros corazones, para que tú nos enseñes acerca de ti, para que podamos conocerte más profundamente, para que podamos amarte más profundamente, para que podamos servirte más profundamente, para que podamos alegrarnos en ti más profundamente, Señor. Gracias por la iglesia, gracias porque estamos aquí, gracias por tu presencia, que ha sido tan y tan evidente durante este devocional, que no nos cabe duda que tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Padre, así que habla a nuestros corazones, empezando por mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Para aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Hemos estado predicando en una serie de predicaciones expositivas acerca de la primera carta de Pedro a las iglesias. Y hoy queremos continuar meditando y reflexionando en esta carta, en este primer capítulo. Y si en verdad hemos hecho un buen trabajo durante los últimos domingos en nuestro análisis y en nuestra reflexión acerca de los primeros versículos de esta carta, o sea, de los versículos del 1 al 12, entonces debimos haber colocado o construido una buena zapata, un buen fundamento para lo que el apóstol Pedro nos va a enseñar a continuación. Porque lo próximo que Pedro nos va a enseñar tiene que ver con el resultado o con el producto de nosotros comprender profundamente nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Lo próximo que Pedro nos va a enseñar tiene que ver con nuestra conducta como cristianos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos y comportarnos. Como dirían los teólogos, con la praxis, con la práctica de la vida cristiana. Nosotros creemos y afirmamos, gracias a la carta del apóstol Santiago, que una fe sin obras es muerta, está muerta, es inefectiva, es inconsecuente. En otras palabras,
Nadie creerá que realmente somos cristianos simplemente por las ideas que podamos plantear o por los conceptos que podamos explicar o por el conocimiento bíblico, teológico que podamos demostrar. Ni siquiera porque nos vean congregarnos todos los domingos. La gente creerá que somos cristianos genuinos y verdaderos, auténticos, como el oro probado con fuego, por la manera en que nos verán actuar, por nuestro comportamiento. Porque la fe cristiana no es simplemente un sistema de pensamiento filosófico, sino una experiencia interna que se refleja o que se evidencia de forma externa. Entonces, ¿cuál es la importancia de que Pedro dedique los primeros versículos de su carta a colocar esa zapata, ese fundamento que tiene que ver con nuestra nueva identidad en Cristo? ¿Cuál es la importancia? Porque ahora nos va a demostrar que la manera en que actuamos y nos comportamos como cristianos se debe al hecho de que ya somos algo. Ya somos algo. No actuamos porque queremos llegar a ser algo. Esto último es lo que afirman las religiones. Las religiones dicen: queremos llegar a ser algo, ¿cierto? Queremos llegar a ser aceptados por Dios. Queremos llegar a ganarnos su favor. Pero ese no es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús nos dice que por poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, por creer en nuestro corazón en quién es Él y lo que hizo en la cruz del Calvario, ya nos convertimos en algo o en alguien. Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido aceptados por Él, ya nos hemos ganado su favor. Me encanta siempre la escena cuando Jesús es bautizado y cuando sale de las aguas, todos escuchan aquella voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual estoy muy complacido. Y Jesús no había sanado ni un catarro todavía. No había hecho nada ministerialmente. Y ya el Padre le estaba diciendo: yo me complazco contigo. No actuamos para ganarnos el cielo. Actuamos porque ya nos ganamos el cielo. O mejor dicho, porque Jesús ya ganó el cielo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace aptos, capaces para vivir la vida que Dios anhela que vivamos? ¿Qué es lo que realmente nos da la capacidad de agradar a Dios? Pues nuestra identidad. Punto. Nuestra identidad, lo que ya somos en Él. Y ese es el meollo del asunto. Eso es lo que Pedro quiere enseñarle a los creyentes de su época. Antes de decirles lo que tienen que hacer, Él se preocupa por decirles lo que ya son. Y es lo que nosotros también debemos entender. Porque es la única manera de vivir la vida cristiana con libertad y con gozo. Es la única manera, iglesia, en que nuestras vidas tendrán un verdadero efecto en aquellos que nos rodean. Cuando actuamos y nos comportamos parados en nuestra identidad.
en Él. Por eso Pedro continúa diciendo en el versículo 13 de ese capítulo 1, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Pedro era un pescador y a mí me encanta porque él habla como en arroyo de habichuela, como diríamos. Digo, a veces es profundo, ¿verdad? Pero en arroyo de habichuela. Por tanto, de este versículo 13, es sumamente importante porque denota que todo lo que él ha dicho hasta ahora tiene una consecuencia. Tiene que tener una consecuencia, tiene unas implicaciones. Porque nuestra fe no es solo teoría. La consecuencia de reconocer y de entender nuestra identidad en Cristo es la acción, es el movimiento. De hecho, Juan le llama a nuestro Señor, aquel que tú y yo tenemos que imitar, el verbo. ¿Se acuerdan? El verbo, o sea, la acción. La palabra de Dios actuando en este mundo. De nuevo, nosotros no actuamos para obtener una identidad. Actuamos como consecuencia de la identidad que ya hemos recibido. Pedro anima a los creyentes a preparar su entendimiento para la acción. Y la idea que utiliza es la de una persona que se coloca un cinturón, ¿verdad? En su cintura, valga la redundancia, una correa en su cintura, en su vestimenta, con el fin de que de poder correr con ligereza. Si usted ha visto la serie The Chosen, ha visto esas escenas, ¿verdad? Donde Pedro con su faldita, ¿verdad? Yo sé por qué él usa una túnica tan cortita, pero, ¿verdad? Se ve esas escenas donde ellos tienen que correr, donde ellos tienen que moverse. Entonces, hay una cuestión con las vestimentas, porque ellos usaban esas túnicas, ¿verdad? No tenían pantalones así flexibles como nosotros tenemos hoy día. Así que eso es lo que Pedro tiene en mente. Hay que ponerse un cinturón, ajustarse la vestidura para poder entonces moverse con ligereza, correr y pensando en el campo de batalla, ¿verdad? Tener la ligereza de poder luchar con una espada. O sea, estar listos para la acción. Pero ¿qué es lo que debemos preparar para la acción? Pedro dice, preparen su entendimiento. Es como si literalmente Pedro le dijera a los creyentes, ajústense en el cinturón de su mente, de sus pensamientos y de sus emociones. ¿Para qué? Para la acción. En palabras boricuas diríamos, bueno, se acabó el relajo. Ajústense en los pantalones, vamos a meter mano, ¿verdad? Diríamos así, la versión puertorriqueña. Los mexicanos, ¿dónde está Liz? ¿No está por ahí Liz? Está allá atrás. Los mexicanos dirían, pónganse en las pilas, ¿verdad que sí? Pónganse en las pilas. El apóstol Pablo utiliza esta misma idea cuando anima a los efesios diciéndoles, estén pues firmes, ceñidos la cintura, y Pablo nos predicó hace unos meses acerca de ese pasaje, ceñido su cintura ¿con qué? Con la verdad. Pablo no está hablando literalmente de la cintura física, sino de la mente, del corazón. Recordemos que cuando hablamos de preparar nuestro entendimiento para la acción, no estamos hablando de otra cosa que no sea de estar listos para vivir la vida que Dios anhela que tú y yo vivamos. Estar listos para vivir una clase de vida que se convierte de pronto en sal que preserva, que retrasa y evita la podredumbre espiritual que existe a nuestro alrededor. Estar listos para vivir una clase de vida que se convierte en una luz
que alumbra la oscuridad que nos rodea. ¿Y cómo preparamos nuestro entendimiento para la acción, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos? ¿Cómo nos preparamos para estar listos? Sean sobrios, dice Pedro, en espíritu. Sean sobrios en espíritu. Estar sobrios es lo opuesto a estar borracho. Estar borracho es estar bajo los efectos del alcohol al punto de perder el control completo o parcial de los pensamientos, de las emociones y hasta de los movimientos. Un borracho no puede correr una carrera. No puede luchar efectivamente en una batalla. Nos daría gracia verlo, ¿verdad? Un borracho no está listo para la acción. Pedro dice que seamos sobrios, pero en espíritu. Esto es mucho más profundo que el simple hecho de no estar borracho. O sea, en el aspecto físico. Estar sobrios en espíritu es estar alerta espiritualmente, es estar en control de uno mismo, es estar en control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Estar sobrios en espíritu es no ser de doble ánimo, es tener dominio propio, es que se produzca el fruto del Espíritu en nosotros. Eso es estar sobrios en espíritu. Alguien que está borracho, todo el mundo lo nota. Se le nota en el aliento, se le nota en el hablar, piensa y habla estupideces y se tambalea. Por otro lado, el que está sobrio, también todo el mundo lo nota. Es relativamente fácil determinar si alguien está sobrio. Y el que está sobrio en espíritu, todo el mundo lo nota también. Por eso, el estar sobrio en espíritu, en un sentido, es como una acción. Es como un comportamiento que se da a consecuencia de reconocer nuestra nueva identidad en Cristo. Es algo que se nota. La forma en que actuamos, la forma en que hablamos y hasta la forma en que miramos. El mundo a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, nuestros compañeros de universidad, necesitan urgentemente que tú y yo nos ajustemos el cinturón de nuestro entendimiento, que nos ajustemos el cinturón de la verdad de nuestra identidad en Cristo y que seamos sobrios en espíritu. Lo necesitan. Mira, iglesia, si los cristianos estamos en crisis constantemente, y digo esto con mucho cuidado y respeto, si los cristianos estamos en crisis constantemente, ¿qué beneficio traeremos a aquellos que nos rodean? Que de seguro están en crisis también. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Si los cristianos estamos constantemente en crisis, ¿cómo nos vamos a diferenciar del mundo que nos rodea? ¿Cómo la gente va a ser atraída a nosotros y al Evangelio si entre ellos y nosotros no van a haber ninguna diferencia? Por eso Pedro no solo nos anima a ser sobrios en espíritu, sino a conservarnos sobrios. La palabra original, la frase original es continua, una acción continua, conservarnos
sobrios, permanecer sobrios. El Señor nos está pidiendo que seamos consistentes en nuestra manera de vivir, porque eso es precisamente lo que necesita el mundo. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente, ¿en qué? En la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Ser sobrios en espíritu se logra no solo reconociendo nuestra verdadera identidad en Cristo, sino poniendo toda nuestra esperanza en la nueva realidad que Él traerá cuando regrese. Gracias. Pedro no dice, pongan su esperanza en el regreso de Cristo. Él dice, pongan toda su esperanza. Y ese toda es importante. Es como si para nosotros no existiese otra alternativa. Cuando tú no tienes otra alternativa, es como si no tuviésemos otro remedio. En otras palabras, nunca lograremos una verdadera sobriedad espiritual, una sobriedad que tenga la capacidad de notarse si nuestra esperanza está puesta en las cosas de este mundo. Eso es precisamente lo que hace la gente que nos rodea. Poner la esperanza en las cosas de este mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar de ellos? ¿Cómo vamos a volvernos atrayentes? Si no es poniendo toda nuestra esperanza en el regreso del Rey. Iglesia, la gente tiene que darse cuenta que nuestra esperanza, que nuestra razón de vivir, que nuestra motivación en la vida no está en nada de lo que nos ofrece este mundo. Es la única manera de diferenciarnos. Entonces, y solo entonces, cuando venga la crisis a nuestra vida, que de seguro llegará, tendremos la capacidad de permanecer sobrios en espíritu, aún en medio de la crisis, porque toda nuestra esperanza está en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Podemos perderlo todo. Podemos perderlo todo. Y no perderemos la esperanza, porque nuestra esperanza está en algo incorruptible. Algo que no se puede perder. A esto es lo que se refiere Pedro en el versículo 3 de ese capítulo 1. Es totalmente posible permanecer constantemente sobrios en espíritu, porque fue Cristo quien nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Y esa esperanza viva no es otra cosa que nuestro Rey. No es otra cosa que su reino, no es otra cosa que su regreso. En el versículo 2 de ese capítulo 1, Pedro nos recordó que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Fuimos elegidos para obedecer. Elegidos para obedecer. Por eso entonces en el versículo 14 nos dice, como hijos obedientes, ¿ve la conexión? Como hijos obedientes, no se conformen, no se satisfagan a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo.
no solo somos personas obedientes, fíjese que dice somos hijos obedientes. Y con esto Pedro nos vuelve a recordar nuestra identidad. Él no se cansa de seguir machacando nuestra identidad. Tenemos un Padre. Será importante para Pedro que los creyentes entiendan este asunto de su identidad en Cristo. Será importante para Dios que lo entendamos. Si ahora somos sus hijos, porque fue Dios quien nos hizo sus hijos, ¿cierto? Fue Él quien nos adoptó. Un huérfano no decide ser adoptado. Un huérfano simplemente recibe a sus nuevos padres. Entonces, si eso es cierto, si ahora somos sus hijos, no hay manera de dejar de serlo. No hay manera de dejar de ser sus hijos. ¿Puedes tú dejar de ser hijo de tu Padre terrenal? No. ¿Podrías dejar de tener esa identidad? No hay forma. Independientemente de la relación que tengas con tu Padre terrenal, no hay forma, esa realidad no cambiará. Imagina con nuestra relación con nuestro Padre celestial. Como somos hijos, entonces obedecemos a nuestro Padre celestial. La obediencia, iglesia, no nos convierte en hijos. El ser hijos nos capacita para obedecer. De hecho, otra forma de traducir esta frase del versículo 14 es hijos de obediencia. Me gusta más esa traducción. Hijos de obediencia. No solo somos hijos que obedecen, somos hijos de obediencia. Es nuestra identidad, es nuestro nombre. Hijos de obediencia. En el mundo hay solo dos tipos de personas: hijos de obediencia e hijos de perdición. Los hijos de obediencia son aquellos que han sido adoptados por Dios. Y los hijos de perdición son los hijos de este mundo. Y esta iglesia es la gloria de la iglesia del Señor. Este es su gozo y su alegría, que mientras el mundo vive de espaldas a Él en desobediencia y en rebeldía, Él se ha escogido para sí mismo. Él ha separado, Él ha adoptado hijos espirituales para que le honren y le obedezcan en este mundo y en el venidero. Ser sobrios en espíritu también tiene que ver con obediencia. Los hijos de Dios procuran ser sobrios en espíritu, teniendo como única esperanza su regreso, y por lo tanto no se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia, dice Pedro. Fíjese lo que Pedro nos dice. Antes de venir a Cristo, éramos ignorantes. Y por favor, no se vaya ahora y le diga ignorante a su vecino o a su compañero de trabajo. Pero eso es exactamente la condición del mundo. La gente ignora totalmente acerca de Dios y de sus caminos. Pero esta clase de ignorancia de la cual habla Pedro no es una ignorancia por inmadurez. No es una ignorancia ingenua, no es una ignorancia por inocencia o por falta de conocimiento, es una ignorancia pecaminosa. Es una condición. ¿Has escuchado la expresión el pecado embrutece? ¿Lo has escuchado? Pues algo así. El apóstol Pablo le explica a los efesios
la razón de esta ignorancia pecaminosa. Dice el apóstol, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes, la iglesia, ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. De nuevo, la misma idea, entendimiento, en la superficialidad de sus pensamientos. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Oscurecidos, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. De la misma forma, Pablo le dice a los romanos acerca de esta ignorancia pecaminosa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue de nuevo entenebrecido, oscurecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, antes de venir a Cristo, tú y yo sufríamos de una terrible enfermedad que se llamaba ignorancia pecaminosa. Esta enfermedad nos hacía conformarnos a los deseos que antes teníamos. ¿Y cuáles eran esos deseos? Pues los deseos pecaminosos. A la avaricia, a la lujuria, a la envidia, a los celos, a la ira, a la contienda, a la codicia y todas esas obras de la carne que habla Gálatas. En fin, a los deseos de este mundo, a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos conformábamos, o sea, tomábamos la forma de esos deseos. Como cuando Pablo le dice a los romanos, no se conformen, ¿se acuerdan? A este mundo. Éramos como el borracho. Se nos notaba nuestro pecado. Aunque algunos intentábamos infructuosamente esconderlo. No sé si usted se ha encontrado con alguien que está borracho y quiere tratar de, ¿verdad? De que nadie se dé cuenta. Y así vive el mundo que nos rodea, esclavizado a los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y así vivíamos nosotros también. Pero gracias a Cristo Jesús hemos sido libertados del poder de esos deseos pecaminosos al ser adoptados como hijos. Es nuestra identidad lo que nos libera de la esclavitud de esos deseos pecaminosos. Entonces, como hijos de obediencia, hemos sido llamados a ser santos como nuestro Padre es santo. Y de nuevo, así como ahora tenemos la capacidad de ser sobrios en espíritu, así como ahora tenemos la capacidad de obedecer a nuestro Padre, gracias a nuestra nueva identidad, también tenemos la capacidad de ser santos. No procuramos ser santos para ganarnos el favor de Dios. Procuramos ser santos porque ya nos ganamos su favor. Procuramos ser santos porque ya somos hijos de obediencia. De hecho, el tener nuestro entendimiento preparado para la acción, el ser sobrios en espíritu, el poner toda nuestra esperanza en el regreso del Rey, el ser hijos de obediencia, el no conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia y el ser santos es prácticamente lo mismo. Estamos hablando de la misma cosa. Ser santos tiene dos implicaciones importantes.
una posicional y una práctica. Una posicional y una práctica. La implicación posicional tiene que ver con separación. Y la implicación práctica tiene que ver con pureza. Separación y pureza. Separación porque hemos sido hechos santos, porque hemos sido escogidos del mundo y separados para Dios. Ahora somos de Él. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos su propiedad. Por eso afirmamos que aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Amén. Hemos sido separados para Dios. Y la segunda implicación, que es práctica, tiene que ver con pureza. Y la pureza tiene que ver con distinción. Una camisa blanca sin manchas, ¿verdad? Se distingue de una camisa manchada. Algo puro es algo que es diferente. Es algo que se distingue. Tú y yo hemos sido llamados a vivir de una forma digna de nuestro Padre, de una forma diferente. Hemos sido separados del mundo para convertirnos en hijos de obediencia. Hemos sido separados del mundo para someternos a Él y a su palabra. Ahora nuestras vidas están al servicio del Rey. Actuamos en obediencia porque ya somos santos. Esa es nuestra identidad. Amén. Pedro dice, sean santos en toda su manera de vivir. No podemos compartimentalizar nuestra vida cuando se trata de ser santos. No hay un rincón de nuestra vida que no sea impactado, arropado por la santidad de Dios. Porque no tiene ningún sentido ser puros aquí con la iglesia y ser impuros en la calle. ¿Cierto? No tiene ningún sentido ser puros aquí en la iglesia y ser impuros en nuestro cuarto, o en nuestro lugar de trabajo, o en nuestro vecindario, o en el supermercado. Recuerden que ser sobrios en espíritu es ser consistentes en nuestra manera de vivir. Todo padre anhela que sus hijas lo imiten. Sus hijos lo imiten. A mí me encanta ver a mis hijas corriendo bicicleta. Me encanta verlas levantarse temprano a leer sus Biblias y tener su devocional. Me encanta verlas disfrutando de la iglesia. Me encanta verlas leyendo un buen libro. ¿Y por qué me encanta? Porque están imitando a papá. Pues esto no es muy distinto en el caso de nuestro Padre Celestial. Él anhela que sus hijos lo imiten. Y si hay algo que distingue a nuestro Padre Celestial es su santidad. Este siempre ha sido el anhelo de Dios para con su pueblo. Desde el principio, Él escogió un pueblo para sí mismo, para que se distinguiese de todas las demás naciones. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Esto lo vemos desde el principio, desde que Dios creó a Adán y a Eva. Lo vemos después en Noé, lo vemos en Abraham, en José, en Moisés, en David, en los profetas y muchos más. Hombres y mujeres que fueron escogidos y separados para Dios, para que se distinguiesen de todos los demás, viviendo vidas santas, o sea, imitando a su Padre Celestial. De la misma manera, Dios nos ha escogido a ti y a mí.
desde antes de la fundación del mundo, para que nos distingamos, para que vivamos vidas santas, para que imitemos a nuestro Padre Celestial en toda nuestra manera de vivir. Este es el mensaje principal del libro de Levíticos en el Antiguo Testamento, donde Dios le da las instrucciones a su pueblo para que se distinguieran de las demás naciones. En una parte les dice, porque yo soy el Señor, su Dios, el Dios de ustedes. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Amén. Iglesia, esto es un mensaje de esperanza. Porque detrás de todo esto, la idea, el mensaje es, sí es posible vivir vidas santas, separadas y en pureza para Dios. Sí es posible. O nos paramos en nuestro desempeño y nuestra sabiduría humana, o nos paramos en nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Sí es posible, porque eso es lo que ya somos. Hemos sido hechos santos por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por nuestro amado Salvador. Hemos sido hechos santos. Y eso es lo que vamos a celebrar en unos minutos y a recordar. Esa es nuestra identidad. Y si esa es nuestra identidad, entonces sí es posible ser sobrios en espíritu. Sí es posible poner nuestra esperanza completamente en el regreso de nuestro Rey. Sí es posible no conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Sí es posible ser hijos de obediencia, y sí es posible ser santos en toda nuestra manera de vivir. Iglesia, sí es posible. Salgamos hoy de aquí, es mi anhelo, es mi deseo, motivados, animados y empoderados a imitar a nuestro Padre Celestial, porque sabemos que eso lo pone muy contento. Amén. Aleluya. Oramos. Señor, hoy estamos aquí como iglesia por la realidad de que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Antes que ni siquiera nosotros pensáramos en ti, tú fuiste a la cruz por nosotros y te entregaste. Y hoy nosotros disfrutamos de esa realidad. Hoy disfrutamos de esa identidad. Como diría Pedro en los versos anteriores, disfrutamos de algo que los profetas le hubiesen encantado disfrutar. Disfrutamos de algo que los ángeles le encantaría disfrutar. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Estábamos perdidos. Estábamos desamparados.
estábamos mendigando y tú nos encontraste. Aleluya. Fuiste tú quien nos encontraste a nosotros. Fuiste tú quien tuviste compasión de nosotros. Fuiste tú el que te enrollaste las mangas y viniste a esta tierra a sufrir, a ser tentado en todo, a meterte en nuestra carne, a ponerte en nuestros zapatos, a experimentar un mundo corrompido, lleno de maldad, de violencia. Te despojaste de ti mismo. Aleluya. Por nosotros. Por nosotros. El justo por los injustos. El santo por los pecadores. El rey por los esclavos. Y hoy tu presencia y tu palabra nos recuerda que tú estás complacido con cada uno de nosotros. No por nuestros méritos, porque nuestro pecado está muy presente en nosotros. Podemos fácilmente sacar la lista y posiblemente llegue hasta el suelo. No por nuestros méritos, sino por tus méritos, por tu sacrificio, por tu entrega, por tu amor, por tu obediencia. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que en esta hora que vamos a recordar y a celebrar tu muerte, que tú hagas una obra en nuestros corazones, que tú vengas a cada uno de nosotros y que este sea un tiempo de edificación, que este sea un tiempo de sanidad. Hay enfermedades del cuerpo y también del alma. Como decía Elsie, ahí hay cadenas también. Señor, que este sea un tiempo milagroso. Que podamos recordarte y mientras te recordamos, tú llenes nuestros corazones. Nuestras copas se desborden de gozo, de alegría, al sabernos perdonados, al sabernos aceptados, al sabernos recibidos, al sabernos adoptados, al saber que ya tenemos un Padre y esa realidad nunca cambiará, al sabernos parte de una familia espiritual, una realidad que nunca cambiará, al sabernos que tenemos una esperanza de que un día tú volverás. Esa es la esperanza de la iglesia del primer siglo y sigue siendo nuestra esperanza hoy. Porque tú mismo dijiste que hiciéramos esto cada vez que te recordáramos en memoria de ti. Que no solamente recordáramos tu muerte, sino también tu regreso. Aleluya. Porque tú regresarás. Tú regresarás, aleluya. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.